Otro chapuzón, one shot. Bueno, no era exactamente un idiota. Mi novio era increíblemente inteligente, talentoso, fuerte y un montón de cosas más, pero no era el más consciente en situaciones sociales como estas. Por supuesto, hemos tenido algunas citas antes. Seguro que él ha metido la pata en algunas de ellas y yo misma he tenido que guiarlo en el proceso, pero aún así no es lo más fácil del mundo. Mi farsa con Hirata no fue nada más que eso. Fue una relación falsa con la intención de ascender en la clase de cuando yo estaba en mi nivel más bajo. En realidad, no estaba segura de saber nada sobre relaciones para empezar. Kiyotaka era difícil de adivinar. Rara vez parpadeaba, hablaba cuando era necesario, nunca sonreía, fruncía el ceño ni mostraba emociones y solo se movía cuando era necesario. Una vez bromeé con él diciendo que había actuado como un monstruo de una película de terror, pero no pareció encontrarlo gracioso. Sin embargo, me dio puntos por ser creativo, pero no estaba seguro de si me estaba insultando o aplaudiendo. Y, sin embargo, cuando le di la única oportunidad de sugerir algo diferente, sentí como si me estuviera dando una bofetada en la cara con algo que sabía que no me gustaría. ¿Por qué no vamos a la piscina? Era una opción que pensé que no debería haber sido una opción. Kiyotaka, de entre todas las personas, debería haber sabido por lo que había pasado. Sabía lo suficiente sobre mí como para saber que este era el único lugar al que nunca me hubiera gustado ir. Sin embargo, lo sugirió de todos modos y todavía tuve el disgusto de volver a preguntarle si hablaba en serio. Lo siento, ¿qué preguntaste? Te pregunté si podíamos ir a la piscina, respondió con total naturalidad. Me pediste que te sugiriera un lugar por una vez, así que pensé que la piscina era una buena idea. No necesito el resumen, refuté, muy nervioso. Me pellizqué la nariz con una mano y miré la pantalla del teléfono con la otra. Definitivamente era Kiyotaka con quien estaba hablando por teléfono. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir, verdad? Soy consciente de todo lo que digo. ¿Cómo fue que terminé enamorándome de él? Pero ya casi había tenido suficiente de esto. Mi dedo se dirigió al botón de rechazar, pero algo dentro de mí me impidió hacerlo. Kiyotaka decía que siempre tenía una razón para todo lo que hacía. Quería creer que la tenía, y tal vez era posible que estuviera haciendo esto para ayudarme de alguna manera. El único problema era que no quería ninguna ayuda en particular. No me importaba en absoluto recibir ningún tipo de tratamiento porque ya tenía mi propia forma preferida de afrontar mi pasado. Ir a la piscina era solo una forma de abrir mi viejo equipaje que no me gustaba. Ya no era un parásito. No necesitaba la validación que extraía de los demás para seguir adelante. La recompensa que recibí por mi determinación contra Ryugen me había ganado la protección eterna de Kiyotaka, y todavía no estaba del todo listo para renunciar a ella. Se me quebró un poco la voz cuando le respondí. Ya no estaba nerviosa, pero me costaba mantener la calma por teléfono. Simplemente, no me siento cómoda con esto. No quiero que nadie me vea así. Seguramente él sabía a qué me refería. Espero que así fuera. No me gustaba mencionarlo siempre a la gente. Solo Kiyotaka lo sabía y yo esperaba que lo recordara. Si se trata de tu cicatriz, no te preocupes. Ya me he ocupado de eso. Mis ojos se iluminaron. Sentí que el mundo a mi alrededor brillaba y, de repente, fue como si el botón de rechazar en la pantalla del teléfono ya no existiera. Kiyotaka me había considerado. No debería haberme sentido así. Esto era parte del curso de cualquier relación de mutuo acuerdo. Al menos, eso creía. Aún sentía que finalmente mi voz se escuchaba. Como siempre, él tenía un plan. Pero no se verá bien si no voy sin bañador, ¿sabes? Le dije después. Traté de ocultar la alegría en mi voz mientras le hablaba. Y no lo digo con malicia, como si me estuviera alejando de los chicos. Nosotras las chicas también tenemos estándares, y sé que me harán muchas preguntas al respecto. Ya te lo dije, ya lo he pensado. No tienes de qué preocuparte. Por eso te sugerí la piscina en primer lugar. Cuando empezamos a salir, recuerdo que siempre le hacía esa pregunta. Supongo que me sentía así porque él siempre me trataba así. Incluso con Sato. Nunca le hablaba a ella como lo hacía conmigo. Era muy infantil, pero me gustaba. Ojalá hubiera podido hacer lo mismo por él, pero sabía que era demasiado pedir. Está bien, te creo. ¿Cuándo quieres ir? Y solo para comprobarlo, esto no será como la última vez que me hiciste desactivar esas cámaras cuando fuimos allí, ¿verdad? No, no lo hará. Hasta donde sé, esos tres no están en movimiento. Seremos solo nosotros. Quien quiera que veamos en el camino será pura coincidencia. ¿Me lo prometes? Le pregunté. Era una tontería hacer una promesa, pero sabía que Kiyotaka no se oponía a mentir cuando quería una reacción específica de alguien. Espero que no estés mintiendo. Fue una idea para una cita, afirmó. Si es una cita, entonces esperaba que fuera solo para nosotros. Si descubres que alguna vez te estoy mintiendo, asumiré toda la responsabilidad por ello más tarde. ¿Te parece bien? Siempre había sido bueno para cubrir sus huellas. Esta apuesta no era tan tentadora como la había hecho parecer, ya que era más probable que se escapara que lo atraparan. Aunque dudé en responder, terminé dándole la respuesta que quería de todos modos. Está bien, te creo. Gracias. Estaba pensando que podríamos ir mañana. Como siempre, con poca antelación, comenté. Está bien. Voy a mover algunas cosas. Gracias, lo estoy esperando con ansias. Pero no parecía que lo estuviera. Nunca supe si lo estaba pasando bien. Aún así, tenía que creer en sus palabras al pie de la letra. Tal vez solo le costaba expresarse. Eso es lo que siempre pensé cuando empezamos a salir. Está bien, lo veré mañana. Bueno. Y con eso, rechacé la llamada.
Esta vez, sin embargo, lo hice en términos mutuos. Ya lo dije antes, pero nunca pude saber lo que Kiyotaka estaba pensando. Me gustaba pensar que me había acostumbrado a eso con el tiempo, pero eso era solo porque comparaba cómo pensaba de él antes de que se convirtiera en mi novio con lo que pienso ahora. La cruda realidad era que antes lo odiaba. No era más que un manipulador. Por desgracia, terminé enamorándome de ese manipulador, solo para darme cuenta de que era sorprendentemente considerado cuando quería serlo. Cuando fui a nuestro lugar de encuentro fuera de los dormitorios, tenía su expresión mundana habitual plasmada en todo su rostro. Me pidió que me reuniera con él temprano hoy, pero no dijo por qué. Kiyotaka tomó nota y saludó con la mano, pero no hizo nada más. Terminé iniciando nuestra conversación con él como resultado. ¿Estuviste esperando mucho? Pensé que había llegado a la hora acordada. Vine temprano solo para verificar algunas cosas. Estás a tiempo. Fue bueno saberlo. Suspiré de alivio, pero el solo hecho de hacerlo me resultó vergonzoso. Se me quedó mirando mientras yo procesaba nuestra cita y, a cambio, sentí que me hormigueaban las mejillas de vergüenza. De todos modos, eso fue todo. Quería avergonzarlo ahora. Me acerqué a él, incliné mi cuerpo hacia adelante sobre sus brazos y entrelazamos nuestros brazos en una formación inseparable. ¿Deberíamos irnos? Con Kiyotaka, todavía me ponía nerviosa, pero yo quería que fuera así. Quería que sintiéramos los mismos sentimientos, porque esta era mi primera relación genuina. Mientras caminábamos, terminé preguntándole qué pensaba. Siempre fue fácil hablar con él. Antes me arrepentía de haberle dicho tanto, pero como ahora éramos pareja, estoy segura de que no había problema. Ahora siempre caminamos juntos así. ¿Aún te da vergüenza hacerlo? No especialmente. Solo tuve que acostumbrarme las primeras veces, pero por lo que veo, así es como se comportan las parejas normales. Hasta donde sé, solo estamos completando el status quo. Pero el status quo sigue siendo realmente vergonzoso. Estar con otra persona así no es fácil. No es algo a lo que estés acostumbrado. Me di cuenta de que Kiyotaka debió haber pensado un poco en esta declaración. Hubo un pequeño silencio a continuación, pero luego su respuesta fue sorprendentemente clara. Me preguntaba cómo sería entrar en contacto con otras personas. Supongo que podría decir que estaba deseando que se produjeran cosas como esta para poder comprobarlo por mí mismo. ¿Qué? ¿Así que solo por eso te convertiste en mi novio? Le pregunté, levantando una ceja. Me interesé mucho por ti. Hasta yo sé que a veces se necesitan razones para hacer las cosas. Sí, pero tus razones para hacer las cosas no siempre son las mismas que tienen otras personas. Eso es justo. Kiyotaka debe reconocer sus defectos. Era lindo que fuera así. Sé que debería haberlo encontrado molesto, pero tal vez algún día lo extrañaría. En realidad, yo deseaba en secreto que se volviera más normal si pasaba más tiempo conmigo. Deseaba que así fuera, sinceramente. Era absolutamente perfecto en todo lo demás. Era casi como si estuviera hecho para funcionar como una especie de máquina perfecta, pero yo quería que se abriera más. Estoy segura de que él también tenía sus propios sentimientos. Estoy segura de que debió sentirse solo en alguna ocasión. Siento que si yo me convirtiera en alguien en quien él pudiera confiar, entonces tal vez no sería tan frío con los demás. Era una gran responsabilidad. Tal vez yo estaba siendo egoísta por pensar que yo era quien debía ser, pero desde que me convertí en su novia, no pude evitar pensar constantemente en lo que podía hacer por él. No había nadie cerca cuando llegamos. Kiyotaka no nos separó todavía. Dudaba en entrar sola a los vestuarios, así que tal vez por eso. Seguí pegándome a él, intentando hacer todo lo posible por desviar la atención hacia cualquier cosa que no fuera la cita. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó. Hubiera respondido, pero me tomó por sorpresa. Normalmente, él nunca mostraba esa faceta de sí mismo. Antes de que pudiera siquiera cuestionarlo, me entregó una bolsa de plástico con su contenido oculto. Puedes cambiarte y ponerte esto. Te veré afuera, cerca de la entrada de la piscina. Y ya estaba decidido a dejarme. Pero yo sabía que lo haría. No es como si pudiera entrar y verme cambiarme, pero... No me gusta esto, le dije sin que nadie me lo pidiera. Sé que estás haciendo lo mejor que puedes, pero, esto sigue siendo difícil para mí. ¿Por qué siempre era tan alto? Cuando me veía enojada, naturalmente tenía que mirarme con desprecio, pero eso solo me hacía sentir débil. Me sentía como una niña quejándose por algo tan insignificante. Sabía que estaba en mi derecho de quejarme, pero aún así eso me hacía sentir menospreciada. ¿Es por esa cicatriz? En realidad no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Ahora sí que me enojé. ¿Sí? Es por eso. No lo digas en voz alta. ¿Y si alguien te oye? Revisé el área antes de llegar y hablé con todos sobre sus planes para hoy. Nadie que conozcamos irá a la piscina. Estarán perfectamente a salvo. ¿Pero qué pasa con los demás? Mira la época del año. Podría suceder en cualquier momento. Entonces te esperaré aquí. Ten el teléfono a mano. Si viene alguien, te enviaré un mensaje para que te apures. Ya no podía discutir con él. Siempre tenía una solución para este tipo de cosas. Asentí y me obligué a mirarlo lentamente. Menos mal que todavía no había empezado a llorar, pero todavía me costaba mucho quitarme el ceño fruncido de la cara. Será mejor que me prometas que estarás atento. Nuestra relación estará en peligro si no lo haces. La nuestra es una relación muy importante para mí. No se me ocurriría romperla por algo tan trivial como esto. ¿Qué hago si ya hay gente ahí? ¿Sabes si la hay? Esa última parte fue una pregunta estúpida. A menos que Kiyotaka revisara las cámaras él mismo, nunca lo habría descubierto.
Esperaba que tuviera la suficiente decencia para no hacerlo. Simplemente usa tu teléfono hasta que se vayan. Envíame un mensaje si te cansas demasiado. Estaré aquí. Esa fue una conclusión acertada. Respondí con amargura. Bien. Entré. A estas alturas, Kiyotaka ya no estaba a la vista. No creo que yo lo hubiera oído a menos que me gritara. Eso estaba bien. Me dio mi lista de soluciones a tomar si las cosas se ponían difíciles. En el vestuario no había nadie. Me alegré de que así fuera. Sabía que no tendría mucho tiempo, así que agarré la bolsa y la abrí. Lo que siguió fueron mis manos sacando lentamente un traje de baño de una pieza. Fue un poco espeluznante. Esa fue la solución que se le ocurrió. Sentí que debía haberme considerado una especie de estudiante de primaria para darme algo así. No era particularmente el plan más elaborado que tenía, pero fue suficiente para cubrir mi cicatriz al menos. Espera, ¿cómo supo Kiyotaka mi talla? Esa fue la siguiente pregunta que me vino a la mente cuando me puse el traje. Me quedaba perfecto. Claro, creo que empezó a ceñirse un poco a mi cuerpo, pero no me dolía demasiado. Supongo que así debían ser los trajes de baño, ¿no? De todos modos, solía evitar usarlos. Cumplió su función. Debería haberme sentido agradecida de que hubiera encontrado una manera de superar esta cita sin convertirla en una pesadilla para mí. Guardé mis cosas bajo llave en el casillero cercano después de gastar algunos puntos para mantenerlo cerrado. La escuela siempre se mostró extraña en su forma de hacer este tipo de cosas. Yo solía pensar que los puntos que nos dieron inicialmente eran suficientes para vivir toda la vida, pero pronto descubrí que era sorprendentemente buena para gastarlos. Nunca ayudó que todo lo que hacíamos fuera de la escuela también costaba puntos. Y si querías estar seguro de que nadie entrara en tu taquilla cuando estabas en la piscina, por ejemplo, tenías que pagar. Estaba dispuesto a llegar tan lejos por el bien de la privacidad. Necesitaba ese candado más que la mayoría de la gente, pero sabía que ya estaba minando mis escasos ahorros. Ya había hablado de esto con las otras chicas de mi clase. Debía haber una diferencia de género en cuanto a las opiniones sobre que se necesitaban puntos para usar las taquillas, porque las chicas habían pensado que era absolutamente necesario mantenerlas cerradas. Terminamos escuchando a los chicos ese día y nos sorprendió descubrir que pensaban diferente. Aún así, me hizo pensar. Nunca escuché lo que pensaba Kiyotaka al respecto. No hablaba exactamente durante las discusiones en clase, así que la mayoría de nosotros nunca supimos lo que estaba pensando. De todos, yo debería haber sabido más sobre él, pero era un misterio incluso para mí. Cuando me fui, él todavía estaba vestido con su ropa normal. Supongo que no tuviste ningún problema cuando entraste, ¿no? Preguntó. No me gustaba admitir que tenía razón en cosas como esta. Hice lo posible por no murmurar una respuesta. No, está bien. Me voy a cambiar ahora. Vuelvo en un rato. Mientras se alejaba, no pude evitar llamarlo. Espera, ¿allá no cogí, sí? Sobre las taquillas de los vestuarios. ¿Gastáis vuestros puntos para mantenerlas cerradas? Debió haber sido una pregunta un tanto fuera de tono. Me di cuenta de que estaba procesando lo que le había preguntado, porque se giró hacia mí antes de darme su respuesta final. No tengo muchas pertenencias personales, así que no es que tenga mucho que ocultar. Sin embargo, estoy de acuerdo en que los candados me han resultado útiles. Los mantengo cerrados por si realmente los necesito. De esa manera, no despertaría sospechas en alguien que me mire. Eso tenía sentido. No era como si Kiyotaka tuviera muchas pertenencias personales, para empezar. Su habitación siempre estaba vacía, salvo lo estrictamente necesario. Aún así, era gracioso que mantuviera su casillero cerrado de todos modos. Recuerdo que hace un tiempo me enteré de que todos los demás solían usar el dormitorio de Kiyotaka como su propio lugar de reunión. Supuestamente lo habían hecho sin su aprobación al principio. Tal vez mantuvo su dormitorio de esa manera para evitar que todos los demás supieran más sobre él. De todos modos, eso tenía sentido para mí. Sentí pena por él si ese era el caso. Me pregunté cómo luciría su habitación si finalmente consiguiera la privacidad que probablemente tanto deseaba de nosotros. En ese momento, finalmente había salido. Era el mismo bañador que llevaba la última vez que la clase D fue a nadar juntos. Olvidé lo bien formado que estaba Kiyotaka. Verlo así me hizo darme cuenta de por qué a Sato le había gustado tanto antes. ¿Te hice esperar? Preguntó, pero negué con la cabeza. No demasiado. Dirige el camino. Sinceramente, los momentos en los que más necesitaba esperar a Kiyotaka eran los que pasaba pensando en él. No podía sacármelo de la cabeza. No era algo que me hiciera feliz admitir abiertamente delante de los demás, y especialmente no delante de él, pero también era algo que no podía evitar hacer por mi cuenta. Tal vez eso era lo bueno de que él insistiera en que yo lo siguiera. Pude mirarlo todo lo que quise. Era más raro cuando lo hacían otras personas, pero yo era su novia. Obviamente, podría mirarlo todo lo que quisiera. Su espalda desnuda por sí sola era suficiente para... Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta. Creo que el jadeo que solté fue demasiado fuerte, porque Kiyotaka me miró con la cabeza medio girada al oír mi repentina idea. ¿Está todo bien, Kei? Acababa de pronunciar mi primer nombre, pero me vendría bien. Sacudí la cabeza, inflándome las mejillas y apartando la mirada de él. Preferiría que pensara que me avergonzaba su nuevo nombre en lugar de lo que había planeado en realidad. Nada. Estaba nervioso por la piscina. No puedo evitarlo, ¿de acuerdo? Está bien, pero te dije que sería seguro si me seguías. Y fue así de fácil. Se dio la vuelta, pero siguió haciéndome señas para que lo siguiera. Esto se parecía mucho a las veces que me obligaba a llevar a cabo sus planes sin mi consentimiento, pero esta vez era yo quien secretamente guardaba mi propia tarea.
Cuando salimos de la sombra, los rayos del sol habían lanzado un haz de calor hacia nosotros. Me di cuenta de que incluso alguien tan reflexivo como Kiyotaka tenía problemas para adaptarse al clima. Tuvo que cubrirse los ojos mientras caminábamos, lo que probablemente le entrecerró la vista. Aún así, aprovechó la oportunidad para ver cómo estaba una vez más. Avísame si esto es demasiado para ti. Podemos tomarnos las cosas con calma si es necesario. Asentí con la cabeza, haciendo todo lo posible por obedecerle. Mientras continuábamos, podía sentir que mis pies chocaban contra el piso texturizado. Pensé en no usar sandalias hoy para facilitarme las cosas. Después de todo, si alguna vez se perdían, perderíamos tiempo buscándolas, y ese era aún más tiempo que no quería perder estando aquí. Esto es un buen progreso. Debería estar bien por ahora. No necesitas guiarme. Creo que cuando dije eso, le di un escepticismo innecesario. Sin embargo, hice mi mejor esfuerzo para disimularlo con una coartada. Quiero decir, siento que con la forma en que están las cosas en esta escuela, no sabemos qué esperar. Por lo que sabemos, podrían dejarnos en otra isla nuevamente en el futuro para un examen de clase, así que podría ser mejor para mí hacer mi mejor esfuerzo y tomar esto en serio y acostumbrarme a ir a la piscina. Creo que esa era una buena razón. Darle la impresión de que yo había estado pensando en la clase era bastante razonable. Tal vez incluso lo hice feliz al decir eso. Traté de no emocionarme demasiado cuando el pensamiento cruzó por mi mente. Incluso si Kiyotaka estaba contento, solo hizo lo que pudo para asentir y seguir adelante. Ahora, finalmente nos estábamos acercando a la piscina. Mientras nos acercábamos, hice todo lo posible por pensar en otra razón para tomarlo desprevenido. Sin embargo, era difícil. Si estabas compitiendo contra Kiyotaka, entonces bien podrías haberte rendido. Fue entonces cuando lo encontré. Necesitaba algo y lo que encontré encajaba en esa categoría. Como si fuera un niño sobreexcitado, agité los brazos. Kiyotaka, mira. ¿Es Orikita la que está parada en lo alto de la plataforma de buceo? ¿En qué está pensando esa chica al hacer algo tan escandaloso tan arriba? Eso fue suficiente para distraerlo. Eso fue lo único que finalmente hizo que Kiyotaka mirara hacia el trampolín que estaba más lejos de nosotros. Sabía que esta era mi oportunidad. Apenas me miraría antes de darse cuenta de lo que estaba planeando hacer. Mi mano se desvió. Empujé mi cuerpo con toda mi fuerza sobre el suyo. Lo único que quedó después fue un grupo de gotas de agua de la piscina entre un gran chapoteo. Tenía una sonrisa burlona en mi rostro. Era realmente difícil ocultarla. De hecho, solo escuchar a Kiyotaka gritar brevemente mientras lo empujaba a la piscina fue suficiente para hacerme darme cuenta de que no vio venir mi ataque. Incluso después de que se levantó, tenía una expresión confusa en su rostro. Realmente no necesitabas hacer eso, Karuizawa. Puedes leer a los demás como si fueran un libro, pero las relaciones interpersonales te toman desprevenido. Es divertidísimo. ¿Es esta la última vez que vinimos a la piscina cuando te empujé? Claro que sí, me defendí. ¿Crees que no iba a aprovechar al máximo este viaje? Bueno, me alegro de que hayas recibido lo que te correspondía, pero... Así, sin más, nadó de vuelta al borde de la piscina a una velocidad monstruosa. Su mano intentó agarrarme el brazo, pero me aparté. Hice lo mejor que pude para reaccionar a tiempo. Podía ver su mirada. Su profundo suspiro de frustración fue suficiente para exponer sus verdaderos sentimientos, lo que solo me hizo reír más fuerte. Salió de la piscina para intentarlo de nuevo, pero lo esquivé. Antes de darme cuenta, por supuesto. Estábamos en la piscina. Todo estaba mojado por aquí. No me di cuenta de nada después de que mis pies se soltaron del suelo y comencé a resbalar. Por un momento, sentí la breve brisa romper y correr a través de mi cabello, sentí que el impulso de la vida pasaba a mi lado, y solo entonces me di cuenta de que tal vez había llevado las cosas demasiado lejos. Y aún así reaccionó como si fuera una cuestión de vida o muerte. Kiyotaka ni siquiera necesitaba preocuparse por las superficies mojadas. Era más fuerte que eso. En momentos como este, no era humano. Podía sentir su cuerpo abrazándome mientras instintivamente lo abrazaba. Tenía miedo. Algo en mí se había roto. Sin siquiera notarlo, mis manos luchaban por agarrar su espalda. Creo que estaba temblando. Está bien, me gritó. Te lo dije, estoy aquí para ayudarte. Estarás bien, incluso si estamos en la piscina. Pero no podía decirle que ya me sentía mejor. Estaba intentando con todas mis fuerzas mantener la calma y, sin embargo, todos mis intentos habían fracasado por completo. En ese momento, él se dejó caer lentamente. Me dejé llevar y sentí que me desplomaba en el suelo. Lo único que me mantenía unida eran mis débiles brazos que se mantenían hacia arriba. Lo siento mucho, grité, pero mi voz era débil. Le llegó débilmente. Yo solo quería ir andando a la escuela, pero nunca tuve ese lujo. Siempre alguien tenía que hacerme tropezar ¿Y al caerte te recordó eso? Preguntó. Ahora solo me quedaba asentir. Mi cabeza estaba mirando hacia el suelo, pero con el rabillo del ojo podía ver que él miraba a mi alrededor. Después de llegar a una conclusión, colocó sus manos suavemente sobre mis hombros. Vamos a tomar un helado. Seguro que eso es algo que aún no has hecho en la piscina. Asentí de nuevo. Intenté hablar con él. Quería responderle, pero todo me salía entre murmullos entrecortados. Sin embargo, Kiyotaka fue paciente. Todo lo que hizo fue envolver una toalla alrededor de mi cuerpo tembloroso. Me ayudó a levantarme, haciendo todo lo posible por mantenerme firme. ¿Te tiemblan las piernas?, comentó. Acomódalas. Llegaremos pronto. No me pierdas de vista. No hay nadie más aquí, solo yo. Pero había gente allí. Me estaba mintiendo otra vez.
Sabía que unos completos desconocidos nos observaban por curiosidad. Pero no iba a permitir que eso lo distrajera de su objetivo. Mientras me guiaba, yo traté de seguir su consejo. Todo lo que hice fue mirarlo mientras caminábamos, pero eso me ayudó a sentirme mejor. Me envolvió la toalla de tal manera que me aseguró que nadie más podría verme en apuros. Yo tampoco podía verlos. Todo lo que vi frente a mí fue la mano de Kiyotaka guiándome hacia donde él quería que fuera. Me sentó en la silla de playa cercana y me dijo que lo esperara. Podía escuchar murmullos de una conversación que venían de lejos, pero no mintió al respecto. Me dijo que esperara y luego regresó a mi lado rápidamente. Esta vez, tenía un cono de helado en cada mano. Después de darme uno, habló: come. Olvidarás los malos recuerdos si te despejas de todo. Aún tenemos tiempo para aprovechar al máximo este viaje. En realidad, él solo decía las cosas como eran. Yo lo escuchaba. Miré el cono que tenía frente a mí. Pidió el de vainilla. Era perfectamente simple. Me hizo sentir como si se mereciera la mirada que le di, pero sé que estaba tratando de ser amable. Simplemente no se dio cuenta de que ese sabor no me gustaba demasiado. Le di una lamida y luego me obligué a morderlo. Le di otro mordisco y entonces se me congeló el cerebro y sentí una punzada en la cabeza. Ah, Dios mío, me miró en ese momento. Me pregunto si se sintió aliviado al verme así. Estaba pensando que estabas comiendo eso demasiado rápido. Podrías haberme advertido entonces. Pensé que tu tolerancia alimentaria era bastante alta, así que decidí no hacerlo. Vaya excusa. Pero no me enojé. No le guardaba rencor en absoluto. Fue un murmullo bajo, pero fue suficiente para que me escuchara. Gracias. Realmente me ayudaste antes. Eres mi novia. Creo que esto es lo que los novios deberían hacer en momentos como estos. Hubo un momento en el que se me escapó todo pensamiento. Ignoré que me ardían las mejillas al mirarlo, pero él continuó una vez más con algo completamente diferente. Te prometí que te protegería. Incluso en momentos como estos, esa promesa sigue vigente. Estaba tratando de ocultar su afecto con esa promesa como siempre lo hacía. Siempre lo mencionaba cuando le convenía. ¿O no? Tal vez yo era demasiado optimista. El solo hecho de oírlo hablar así siempre me hacía sentir aliviada. No podía evitar pensar así. Sentía que mi cabeza estaba dando vueltas en contra de mis principios, pero me hacía sentir bien. No podía decirle eso, por supuesto. A veces, cuando pienso en cómo fueron las cosas con Hirata, me doy cuenta de que nunca fue así, narré en voz alta. Kiyotaka me miró mientras hablaba. No me malinterpretes. Hirata fue amable conmigo, pero de ninguna manera estuvimos involucrados románticamente el uno con el otro. Todo esto todavía es nuevo para mí. Cuando paso por estas nuevas experiencias contigo, me doy cuenta de que había estado viviendo una mentira todo este tiempo antes de convertirme en tu novia. ¿Dirías que las cosas están mejor de esta manera? Preguntó Kiyotaka. Esa fue una pregunta que me planteé muchas veces después de que nos convertimos en pareja. Me preguntaba una y otra vez si ese era el caso. Cada vez que pensaba en responder a esa pregunta, mi mente siempre llegaba a la misma conclusión. Sí, lo son. Se siente bien no ser más un parásito. Le sonreí. En ese momento, dejé de comer mi helado y nos miramos a los ojos. Es gracias a ti que ya no me alimento de los demás. No tengo nada más que gracias a ti, Kiyotaka. Pasamos el resto del día mucho más unidos de lo que ambos habíamos planeado originalmente. Creo que Kiyotaka debió notar mi inquietud después de que terminamos de comer nuestro helado, porque se negó a dejarme ir cuando entramos juntos a la piscina. Me explicó todo lentamente. No nos entretuvimos ni jugamos como todos los demás, pero yo estaba feliz simplemente estando con él. Fue agradable que me enseñara a nadar, pero fue aún más agradable verlo ser considerado y usar sus habilidades conmigo como solía hacerlo en nuestra clase durante los exámenes. A veces, realmente me sentía como si yo fuera el centro de su mundo. Si alguna vez me lo preguntara, negaría que me gustara que me tratara así, pero mi mente sabía que no era así. Sabía que, mientras pasábamos el día juntos, me iría a casa, me tiraría sobre las almohadas y la manta y patearía con los pies en un torbellino de vergüenza y sensación de vértigo por todo lo que había pasado hoy. Pero no me importó. Cuando terminamos, se aseguró de que pudiera irme sin que nadie viera mi cicatriz. Me ofreció su abrigo mientras caminábamos de regreso a nuestros dormitorios en el frío nocturno. Después de eso, nos miramos fijamente antes de separarnos. Esta parte de nuestras citas siempre me asustó. Nunca estaba segura de si era el momento en que nos intimamos lo suficiente para besarnos, o si necesitábamos intercambiar regalos, o simplemente hacer algo más que pareciera propio de una pareja. A menudo me preguntaba si mi novio también sabía lo que hacía cuando estaba en esa situación. Esta vez fue él quien tomó la iniciativa de despedirnos. Fue un abrazo, muy parecido al que me dio cuando nos convertimos en pareja. Llámame cuando regreses, ¿de acuerdo? Lo haré. Me soltó, me miró y esperó a que me fuera. Nunca se iba primero, a menos que estuviera corriendo contra el tiempo. Cuando me alejé, me volví nerviosa hacia Kiyotaka y lo saludé con la mano otra vez. Él asintió. El solo hecho de saber que me estaba mirando mientras caminaba de regreso me puso nerviosa. Finalmente corrí directamente hacia el edificio, lejos de sus ojos. ¿Habría llamado a esta cita un éxito? Yo misma no estaba segura, pero en momentos como estos me daba cuenta de que Kiyotaka nunca mentía sobre su promesa. Siempre me protegería, incluso si me arrastraba a muchas situaciones incómodas. No podía, de buena fe, arrepentirme de haberlo convertido en mi novio. En momentos como estos, simplemente me alegraba de estar con Kiyotaka.